Bienvenidos amigos a este su espacio Disidentes, un podcast jurídico. En el día de hoy nos acompaña como siempre nuestro coanfitrión Daniel Abad y vamos a estrenar, señores, un segmento que estará sumamente interesante. Lleva por nombre La duda del estudiante. El mismo servirá para atraer a estudiantes de diversas universidades y poder compartir un poco acerca de aquellas inquietudes, dudas o simplemente ampliar conocimientos en un tema que les parezca interesantes a ellos. Abriendo este segmento, no podemos dejarlos de lado a estas dos estrellas que nos van a acompañar. Tuve el placer de que fueran mis estudiantes y nos acompañan Héctor Daniel Martínez y Sebastián Santana. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Todo en orden. Todo en orden, gracias a Dios. ¿Y tú, Daniel? Todo bajo control aquí, viéndote ser líder. La mamá de los Me pollitos. gusta. Señores, vamos a tener como tema principal las lagunas que tiene el estudiantado a la hora de graduarse. Cuéntenos un poquito acerca de qué es lo que pasa por esas mentecillas. Bien, bueno, básicamente el estudiante de Derecho tiene siempre algunas dudas que a veces lo tiene problema el mismo estudiante o a veces la problemática de la universidad. Y uno de los temas centrales que queremos traer a coalición es la práctica versus la teoría. ¿Qué pasa? El estudiante de Derecho, en comparación con otras carreras, le hace falta mucha práctica. Y eso es algo muy común en todas las universidades del país y en otros países también. Por ejemplo, de nada me sirve a mí que me enseñen el plazo para depositar un escrito cuando voy al tribunal y al final no sé hacerlo. Y se me vence el plazo. O me enseñen los medios de admisión, pero cuando esté en la sala de audiencia no sepa cómo implementarlo. Por lo tanto, el estudiante hoy en día consideramos que tiene que inmiscuirse mucho más en la práctica, por lo menos cambiar un poco el modelo de cómo se enseña y dejar a un lado la teoría, no descuidarla, sino dejarla un poco de lado con tal de que la práctica realmente sí podamos implementarla. Es más bien, no es dejarla de lado, tú sabes, es más bien complementar la teoría Correcto. con la práctica. Por ejemplo, nosotros tuvimos una formación cuando estudiábamos para defensor público que era bien interesante respecto de eso, porque teníamos unas clases teóricas donde digamos que nos nutríamos teóricamente del tema y luego entonces hacían prácticas, que es lo que le llaman ellos assessment. Y entonces ahí nosotros poníamos en práctica eso. A veces hay cosas muy sencillas que en la universidad nos enseñan que fácilmente pueden poner a pasar vergüenza a cualquiera. Correcto. ¿Entiendes? No, claro. Por ejemplo, Bacanamente. cómo Sí. se da calidades. Bacanamente. ¿Qué son las Eso es calidades? ¿Qué son las un- calidades? algo tan ¿Cómo se básico. dan las calidades, por ejemplo? Algo tan ¿Me entiendes? básico. Entonces, eso es importante. ¿Dónde se ubica la persona dependiendo de la calidad? Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde se ubica La parte querellante. en un caso, en materia penal, ¿verdad? Por Sí, ejemplo. sí. ¿Dónde se ubica la parte querellante, por ejemplo? Sí, ciertamente, por ejemplo, mucha gente no sabe que va a la izquierda, al lado del Ministerio Público, y cuando hacen el cambio... A la izquierda cuando tú estás de frente al juez, pero a la Exactamente. derecha del juez. Claro. Exactamente. O En del- dado o caso, de los por jueces. ejemplo, mucha gente que litiga en derecho civil o en cualquier otra materia, viene con la mentalidad de que eso depende si es demandante o demandado. Entonces, obviamente... Confunde la jurisdicción también. Exactamente, Confunde y la jurisdicción. viene y se pone del lado que entiende, mayormente lo hacen del lado del imputado, y cuando el juez ve, dice, ¿por qué usted está ahí? Se supone que ahí va la otra persona, la contraparte. Entonces, suele ser mucho eso, pero por ejemplo, Daniel ha tocado un punto sumamente interesante. De las calidades. No, y no tanto eso, sino por ejemplo que Héctor hablaba mucho de la responsabilidad del estudiante en este tipo de cosas, pero sin embargo, yo pienso que es algo más de las universidades. Porque eso es algo que va más ligado a cómo la universidad lo enseña más al status quo de la educación en la República Dominicana. Correcto. De que ciertamente la práctica se da mucho de lado más en el derecho, que se ve como algo, una ciencia 100% teórica, cuando la verdad es que en la mayor cantidad de casos es sumamente Y tú práctica. sabes ¿Sabes algo. que yo creo que eso es, Ujú. siendo justa y objetiva, como estudiante, como catedrático, como parte de un cuerpo docente, Ujú. es una responsabilidad 50 y 50, yo diría. Ujú. Porque al final de cuentas uno a veces trata de ser creativo, de poner prácticas, ustedes lo saben, por Sí, ejemplo, sí, sí. que de poner práctica, que vamos a hacer una simulación de audiencia, que vamos a hacer una apelación de una medida, no sé qué, y la mayoría de veces la triste realidad es que el estudiante está por cumplir un pensum, por salir de eso muchas veces, que es lastimoso, Ujú. y que ni siquiera le pone interés a eso. Usted sabe lo curioso. A mí cuando me preguntan por qué estudio Derecho, siempre dicen, pues te gusta mucho leer. Pues tú lees siempre, todos los días. Pero algo que la gente no sabe,
Obviamente, el estudiante de Derecho tiene que leer, el abogado tiene que leer 100%. y tener cultura general. Pero al mismo tiempo, cuando van a audiencias, es más práctico que otra cosa. Exactamente. Claro, Por ejemplo, en 100%. materia civil, que se rechace por improcedente, me fundado carente, va a ser al punto, ya. Cuando me vienen con eso en materia penal, yo me quiero dar Es- 2 tiros. esa es Literal. la Eso- muletilla. eso- La muletilla por Una excelencia. boletilla, sí. Pero tú sabes también otra cosa que pasa. y después Eso no- debería, eso debería tener, o sea, cuando lo vayan a usar, y un consejo. Una Ustedes- penalización. un consejo- Sí. No. No. No, porque a veces sí aplica. Lo que yo le digo, por ejemplo, al estudiante, porque ya, ¿entiende? El que lo utiliza a diario es difícil que le dé para atrás. Pero, por ejemplo, Que se saque ese chi de esa Exacto. cabeza. Ya que pero el estudiante que viene, por ejemplo, que regularmente, uno de los problemas que yo veo aquí cuando somos abogados que nos estamos iniciando es que nosotros queremos aprender exclusivamente del ejemplo. O sea, vamos a un tribunal, vemos Sí, que fulano hace sí. eso, fulano también, todos los abogados lo hacen así, pues así que yo lo voy a hacer. Sí. Ahí es donde también entra tiene mayor importancia también la teoría, que tú tienes que llevar a la práctica lo que la teoría te dice, Correcto. lo que las leyes te dicen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que se rechace, por ejemplo, la demanda o cualquier pedimento por, ¿cómo es? Improcedente, Improcedente, mal mal fundado fundado. y carente de base Tienes que legal. saber qué significa que algo es Claro, improcedente, claro. qué significa que algo está mal fundado y qué significa que Carente. algo Y muchos no lo carente de base saben. legal. Que no Entonces, son tienes lo que decir, mismo. bueno, Y en la si tú medida me de las dices- posibilidades, tú me si lo dices- puedes justificar, mejor todavía. Sí, eso es lo que te Exactamente. digo. Eso No, es lo que te debe digo ser que- justificado. Eso es lo que te digo, que no es que no lo utilice, sino que lo utilice cuando vaya. Por ejemplo, cuando tú dices es improcedente, es porque la ley establece un procedimiento que es distinto al que usted lo está haciendo. Y por eso es Exactamente. improcedente su pedimento. Está mal fundado o está infundado, es porque no tiene pruebas, no tiene evidencia. No tiene una base legal que o los sustente. fundamentos que lo sustentan. O no los sustentan fundamentos, lo que o usted los está- fundamentos que lo sustentan. Ujú. Y carente de base legal quiere decir que usted está haciendo un pedimento que no tiene una base legal que lo justifique. O sea, usted no Ajá, puede exactamente. pedir, por decir algo, en materia penal, que lo condenen A 50 años. de a cárcel. 50 años, No, que lo condenen Factible, ¿no? a Exacto. salir del país. Entonces Claro. le va a decir eso es carente de base legal, porque eso no Exactamente. tiene fundamento. ¿Dónde usted está Exactamente. pidiendo eso? Por ejemplo, y Daniel toca de nuevo otro punto fundamental que para mí es parte del meollo y no es obviamente eliminar la teoría, sino compaginarlo con la práctica. Y yo veía, por ejemplo, una charla de un médico y un abogado estadounidenses. Ellos comentaban de qué es lo difícil de cada uno. El abogado comentaba de que tal vez lo más complicado es de que al médico se le enseña a ser médico en la universidad, no solamente se le enseña medicina. Pero al abogado Sino que no le se enseña práctica. Exactamente, al abogado no se le enseña a ser No. abogado. Ujú. Al abogado se le enseña todo lo que es teoría del derecho, todo lo que son las materias circundantes, todo lo que tiene que ver con ello, pero no cómo tú ser un abogado, cómo dar calidad, como decía Daniel, cómo justificar las cosas, que son cosas que van más ligadas tal vez al ámbito de el debate, la litigación y la importancia de tener cultura general y saber interpretar lo que uno lee, no solamente leer por leer. Y tú sabes que suele pasar muchísimo, y me pasa cuando, por ejemplo, estamos en un taller o dando clases. Vamos a estudiar este caso. Ujú. Señores, eso es mágico, no falla. Se embotellan el caso. Y va a venir el Ministerio Público y me va a decir tal cosa. Y yo voy a venir y le voy a decir tal cosa. Exacto. Sí, es Y una dinámica. cuando pasa que el Ministerio Público no dijo lo que usted esperaba, porque el derecho va cambiando y Es no cambiante, siempre es lo va a cambiante. pasar lo que usted piensa que Claro. va a pasar. La mímica Señores, se se acaba. quedan La en mímica. el aire. Nulos. Se le fue la botella. Nulos. Entonces es importante entender desde ahora que el derecho, y sobre todo el derecho penal, Ujú. es algo que tú no te puedes tratar de embotellar qué va a pasar en un proceso, tratar de predecir qué va a pasar en un Pero, proceso. profe, usted sabe que hay, Hay que tener una capacidad de estar en el momento para Claro. poder... claro. hay No un- te pases hay un improvisación. tema- Tiene mucho de repentino. Hay un tema también, porque también Sebastián lo mencionaba, o sea, la teoría y la práctica se combinan, pero también hay una culpabilidad de parte de las universidades, porque a mí no me sirve. Muchachos, por tú no te has ejemplo, graduado No, todavía. exacto, pero no te espera. calientes. No. Te calientes. No me quiero calentar. No, pero la persona dijo que es 50-50, No me porque quiero calentar. ciertamente... Por eso yo dije 50-50. Pero, por Exacto. ejemplo, yo digo, por ejemplo, no me pueden poner un cuestionario de qué es tal cosa, qué es lo Claro. otro. No, claro. Eso me lo puedo aprender, pero al final no se te me vaya olvida. más lejos. Cuestionario no. Dictado. Dictado. A estas alturas. No, Sí, sí, se sí, aprende sí, sí. más, se aprende Claro. más haciendo. Así. Profesora, Realmente haciendo es exacto. que tú aprendes. Porque es que cuando tú se te carga con tanta información junta, siempre se te van a olvidar mucha cosas, materia ¿tú me también. entiendes? Mira, El por tema, ejemplo, por ejemplo, cada materia, por eso, volviendo al tema que tú decías ahorita, es verdad, hay responsabilidad 50-50, pero en principio la universidad tiene que Concuerdo. estructurar su programa de modo que ya las dependa del materias, por ejemplo, estudiante. que las materias tengan ese complemento. Que, por Exacto. ejemplo, volviendo a lo que yo decía, y eso yo recuerdo cuando yo, vamos a decir, era estudiante o creo que recién me graduaba. Hace mucho. Que, no tanto. Yo ¿Qué te insinúa? yo soy nuevecito. Entonces,
yo incluso estaba tomando anotaciones como para posteriormente escribir un libro sobre eso. Lo solté en banda. Oye, pero desde la universidad. No, Brillante, era brillante. ir anotando las cosas que yo como estudiante o como recién graduado, Ajá. aunque otro abogado se lo encontrara sencillo, para mí me Era generaba difícil. ansiedad, me generaba nervios Sí. porque no sabía. Y a veces eso es peor porque tú te da vergüenza preguntar. Pues tú sientes que tú Porque, por solo, ejemplo, tú dices, exacto. como te estoy diciendo, las calidades. Pero a Ujú. veces tenías tú que, el que está empezando, ay, suerte que no me tocó la primera, porque así tú ves, mira, el querellante puso allí, el Claro. demandado, el demandante, el imputado, tal cosa, y ya tú sabes que te va a poner ahí. Entonces, son cosas que a veces al estudiante, o no al estudiante, al recién graduado, le da vergüenza, porque Sí. dice, bueno, ya tú eres abogado, Yo pero lo pienso que que pasa el es que en la estudiante- al universidad, estudiante Sientes tirar. que, yo tú no vi sientes que te esto. estás topando con una pared que solamente te choca a ti. Que los demás pueden saltarla, los demás pueden esquivarla, pero Exacto. solamente a ti Entonces tú te dices, estorba. como decía aquí Héctor, que te dice, mira, el plazo es tal para tal cosa, pero cuando viene a ver tú no sabes ni dónde se deposita. No, o tú no, Exactamente. o tú no sabes si Ni el sabes plazo en la es secretaría, por seguido, ejemplo. si es franco. La secretaría. Cuando viene a ver, También. cuando viene a ver, Ni sabes de la tú llevas secretaría. cuando viene a ver, tú llevas un recurso y lo llevas al salón de audiencia. O de que, bueno, Pasa esto mucho. es por secretaría general o por secretaría del tribunal en particular. Pasa O mucho. en el mejor de los casos, si sabe hacer recursos, porque bonito es cuando tú También. tienes el conocimiento, sí, vence hasta el plazo, ajá, pero ¿y qué es lo que vence? ¿Qué es lo que yo Claro. tengo que hacer? Un escrito, tengo que hacer una solicitud de audiencia, ¿qué es lo que hay que sí. hacer? Entonces, Evidentemente. Y yo pienso que el estudiante hay que tirarlo a las calles. O sea, hay que foguearlo. El estudiante tiene que ir, a pesar del miedo que pueda tener, inmiscuirse en las audiencias, aprender y dar calidad en que no sepa hacerlo. Porque así que se aprende. claramente. No, y bueno, y tú sabes que, por ejemplo, esa falta que debió de suplir la universidad de, en principio, hacer práctica la materia o de poner una parte práctica en las materias, ha hecho que muchas veces el estudiante, por querer foguearse, por desear aprender, como en la práctica es donde más se aprende, simplemente se dedica al trabajo. Por ejemplo, tú y yo somos ejemplos perfectos de eso. Claro. Trabajamos en el Poder Judicial, pero Como precisamente... No hablemos de Pero eso. ustedes son privilegiados en ¿Tú ese quieres que sentido, no porque vote? Se aprende ven- muchísimo. ustedes ven- Exacto. Somos ven- trabajos, pero aprendemos. Se aprende mucho. ven el día a día Se aprende y muchísimo. se vuelve algo normal para ustedes. Por ejemplo, en el caso tuyo que está en el área penal, la dinámica, por ejemplo, de la oralidad, Sí, cómo sí, se sí. piden las Correcto, cosas. ciertamente. Tú estás en el área, Área laboral. Ajá. Ya tú ves los escritos, ves tal cosa, ves tal cosa. O sea, Mm. ustedes tienen ese privilegio, pues, o sea, que son los menos. ¿me Exacto. entiendes? No, Entonces, pero- al final, la universidad, que si bien las universidades, creo que la gran mayoría, tienen en su pensum siempre unas materias prácticas, como que Sí, práctica jurídica, práctica jurídica. otro que es forense, Pero como le eso- llaman de eso cualquier ya es al manera. final, por Pero cierto. ese es no debería ser una materia para eso, sino que cada materia tenga su Tenga su práctica aspecto jurídica, práctico, ¿me entiendes? sí. Claro. Estamos en derecho penal. Totalmente Ok, de vamos a hacer 100%. algo de práctica del derecho Totalmente penal. de Tenemos acuerdo. procesal penal, tenemos laboral. Y Debería eso- ser así, Eso yo debería creo ser que la gente, los estudiantes saldrían más Sobre formados, todo porque es más lo formados. único que te motiva y que te permite a ti saber realmente a ciencia cierta a qué es lo que tú te vas a dedicar. Hay muchísimos estudiantes que cuando yo lo pongo a hacer práctica se enamoran del derecho penal a un nivel que dicen que van a ser penalistas. Penalistas. Sí, porque Por esto, ejemplo. esto es muy Porque amplio. eso es muy amplio. Entonces, Claro. pero si yo tengo que para al final de la carrera para yo ver e inclinarme en una materia, cuál es la que me gusta, está muy feo. Pero hay un problema, incluso yo conozco muchas personas que se gradúan y nunca han tenido una primera experiencia laboral. Tampoco. También pasa eso. También. Que no tienen una experiencia Sí, laboral, sí, por lo eso pasa tanto, mucho. yo creo que debe ser un esfuerzo, como la profesora mencionaba al principio, de una intención del estudiante, de decir, ok, yo quiero empezar a trabajar en tal sitio, me Y una pagan poco. facilidad de la universidad Qué pena que me también. pagan poco, pero vas aprendiendo. Sí, sí. Que es lo que muchos estudiantes no quieren hacer No, que tampoco. por eso, Entonces, por ejemplo, por eso vuelvo y caigo de nuevo al punto. Por eso empezamos tal vez desde el inicio, desde que estamos estudiando, en trabajos que son mal pagados, pueden ser incluso abusivos en cuanto a la carga de trabajo. El mismo Poder Judicial, si bien no es abusivo, hay una carga de trabajo que es muchas veces inllevable para los empleados. claro. Y mucho más para nosotros que tal vez Ay, somos, mi somos niño. estudiantes. Pero y eso que tú estás en el distrito, coge para allá para la charla, No, para aprovechar. no, he escuchado ¿Para qué cosas. lado? ¿Para no, qué lado? no entremos en ese tema. No entremos en ese comprometa, tema. no comprometa Pero el trabajo igualmente, de igualmente, por ejemplo, así como Eso es es muy una ñoño en ventaja, este país. pues, así como es una ventaja el poder trabajar tal vez en el Poder Judicial o en cualquier despacho de abogados siendo estudiante, Sí. también es un peso. Porque muchas veces el tiempo que yo pusiera dedicar estudiando o haciendo mis tareas, tengo que dedicarlo al trabajo y no me da tiempo tal vez hacer ciertas hay cosas. una frase, Porque tengo que trabajar Claro. y ir a la universidad a coger la clase y luego llegar a mi casa a las 9 hay de la una noche, a las 8 de frase la tareas. que dice, se respeta aquel estudiante que estudia y trabaja.
Sí. Sí. porque el tiempo es muy limitado realmente. Muy, Pero sí, aparte de que estudiar- el tiempo estudiar y muy trabajar es limitado, difícil, Yo realmente. creo que también son los que más valoran al final Sí, de cuentas. claro. Sí, sí, sí. O sea, ustedes, por ejemplo, son vivo ejemplo de que van a la clase, que se preocupan, que hacen todas sus tareas en tiempo óptimo, con calidad, que están viendo, que saben, que piensan, que interrogan, que sé yo, que la mayoría de gente que no estudia, como no le cuesta, lo que nada nos cuesta, no, hagámosle fiesta. Bueno, tiempo al final de óptimo, cuentas. bueno, Claro. ese tiempo- Sí, lo hacen, llévate de mí. Claro, claro. Cuando tú comparas lo que trabajan y lo que no trabajan, al final de cuentas, la mayoría de veces, como no se ven en la necesidad, ustedes, por Sí. ejemplo, están en el fogueo, Sí. ustedes saben lo que ve un abogado que debió de hacer una cosa que no hizo. Correcto. Ve un abogado Todos los días lo no, ven. No, no eso te haciendo motiva, cosas, que sé yo, eso que te entonces tú motiva. dices, yo no quiero ser esto, y como yo no quiero ser esto, yo No, voy no, a no. estudiar. Ahí llega el aprendizaje eso te también. motiva porque tú dices, bueno, si el 70% de los abogados son prácticamente incapacitados mentales, casi, son Demonio. Yo no entro, ¿Cómo yo no la entro, vaina? yo no entro en ese tema. Eso- Yo no entro en ese tema. Repítelo, No. atención, controle, grábenme eso. No, córtame ese pedazo ahí. Diablo, se dice, mi incapacitado amor. Si tú ves mental. que el 70% no dan la talla, tú dices, bueno, si yo siendo estudiante, yo sé que eso está mal y yo sé y estoy seguro, no porque yo me quede súper mal, sino porque yo lo he hecho y yo sé que puedo hacerlo 10 veces mejor de ahí. Yo digo, pero esto es lo mío. Sebastián. Sí, sí, eso motiva Oye. mucho, ¿verdad? El fracaso ajeno. No, pero- Bueno, perdón, Oye, pero exacto, oye, es oye, cierto, oye, la oye, competitividad oye. mueve el mundo. No, El claro. oye, el fracaso ajeno es un factor motivador. 100%. En los abogados. ¿Por qué? 100%. Porque si tú ves, como está diciendo Sebastián, que eso decía también un amigo mío, lo decía en la universidad. Él decía, yo me paro en mi curso así, yo veo todo el mundo, fulano participando, fulano. Y yo decía, a ese yo me lo llevo, a ese yo me lo llevo. Dice, ah, no, yo estoy bien, yo Es que estoy de bien. por sí- Me va a ir bien en la de por sí carrera. el abogado compite. Exacto. El abogado Es que compite. Todo, el ser humano compite. es que la El ser humano competitividad compite. mueve Es su el naturaleza. mundo. Donde no hay competitividad, ahí están Pero hay un cambiando. aspecto importante que tú mencionas y tiene que ver con trabajar en el Poder Judicial, Ajá. que para mí suma muchísimo. cuidado con lo que tú dices. No, suma muchísimo, no. ¿Por qué suma muchísimo? Porque uno aprende. Le pongo un caso que me pasó hoy en día. Hay inspectores que ven estos podcasts. No, tranquilo, no. Pero yo tengo un caso hoy, por ejemplo, Sale del pedo. una abogada que me debe doblar la edad, se me acercó a mí, Ajá. yo estaba de secretario y al lado de la magistrada. Te preguntó cómo se hace tal cosa. No, ella me dijo que parece que tuvo un error en el acto de notificación, Ok. que no le recibió la vecina. Ella me dijo, ¿qué es lo que se tiene que hacer después? Yo le dije, mira, el artículo 6869 del Código de Procedimiento Civil dice los pasos. Y ella me dijo, yo no sabía eso. Y yo me quedé como que, wow. Ok. Pues igualmente la notificación, hermano, de un vecino es válido. Sí, pero es que no firmó la vecina. Ese es el tema. Ok. Ella tuvo No que quiso- regularizar no quiso- el acto. Bien. Entonces yo me quedé, no le dije nada, pero me quedé como que un poco impresionado de una persona ya con experiencia Ay. que no sepa hacer una notificación. Te sorprende las cosas que puedes ver. Señores, pasamos al segundo punto. Que es, porque si no quedamos aquí, un No tema. paramos. ¿Cuál es el segundo punto? Va al segundo Eh, punto. bueno, Va a la segunda dale, Ya duda. el Seba. segundo punto vendría siendo como la importancia de la interpretación. Pues la verdad es que, como se había dicho desde el principio, esta es una profesión en la que se exige Wow. leer y el conocimiento general. A ver, ¿qué pasa? No es solamente leer. Aquí se utiliza demasiado la interpretación, más en República Dominicana, donde las leyes son eminentemente ambiguas. Claro. Entonces, obviamente, la interpretación es el 70% del trabajo acá. Que muchos abogados no saben interpretar. No saben interpretar. Perdón, y me voy más allá. Muchos jueces no saben interpretar. Bueno, Dios mío, pero este podcast no va a poder salir al aire. No. no Cuiden sé, su trabajo. no sé el ámbito Cuiden de su los trabajo, jueces. No se pongan a No sé el ámbito de los Casi no se jueces. nota que todo lo que me voten. Pero hablando de los abogados, se batean así. Pero hablando de los abogados, yo considero que la interpretación es algo fundamental porque volvemos al tema de atrás. Como que nos obligan desde la universidad a leer. O sea, yo he tenido clases que me ponen a leer, vamos a decir, el Código Penal, por ejemplo. Ajá. Artículo del 70 al 80. Y ahí se queda la clase. Pero Sí. Pero que al final uno puede aprender qué dice cada artículo, pero uno va a la práctica y no lo puede aplicar. Pero No sabe cómo No aplicarlo. solamente eso, el problema grande aquí, y yo por ejemplo siempre les digo a mis estudiantes, es el siguiente. Si el código penal, por ejemplo, cambia, como de hecho hubo Sí. una modificación Bueno, que con la ley usted no dijo eso 550, no sé mismo, qué, sí, se sí. los dije. Ajá. Si el código penal cambia,
El 265 ya no va a ser el que mata a otro sacerdote. El Sacerdote 295 ya no va a ser domicilio. el que mata a otro sacerdote de Ajá, domicilio. claro. Por vía de consecuencia, ¿de qué te sirve a ti Embotellarte embotellarte los eso. artículos si tú no eres capaz de interpretar cuáles son los elementos constitutivos de este tipo, dónde lo encuentro, cuáles son las sanciones, cómo se aplica, cómo lo litigo desde las diferentes ópticas? Porque usted no siempre va a ser defensa. Claro. Usted no siempre va a ser parte querellante. Aparte de también, por ejemplo, las diferentes perspectivas que ha dado la jurisprudencia respecto de ese tipo de temas, que muchas veces son precisamente interpretativas. Entonces, Claro. obviamente, a la luz de ello, las interpretaciones que da la Suprema Corte de Justicia y la Pero Tribunal el Constitucional problema respecto a lo con mismo. eso es que aquí las interpretaciones ni siquiera, bueno, déjame yo ver cómo yo No, modifico. no, no, no. Ya te- yo te pongo un Para debate, curar te esa decir, luz. no, Independiente- Para curar esa luz. de modo que no siente el Independientemente de que Sí. tú, independientemente de que tú estés de acuerdo o no con la interpretación, es verdad lo que dice Sebastián. Exactamente. O sea, un parámetro para tú saber cómo tener éxito, por ejemplo, en un proceso tal, Ujú. es saber qué ha dicho, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia respecto Correcto. a eso. Tú puedes tener una postura diferente. Que yo no te de acuerdo en una Pero cosa. hay que seguir el va de- precedente. va a depender, porque Exacto. porque si tú tienes una circunstancia distinta, entonces tú vas a tratar de convencer de que ese precedente está equivocado. Claro, claro. El ¿Entiendes? problema está en que cómo sabemos aquí cuándo un precedente es un precedente. O sea, aquí no un precedente, tribunal- no aquí un precedente desde el tribunal- punto de vista del concepto jurídico de Por eso, precedente. porque Te el estoy diciendo- tribunal te da una decisión hoy y en un del caso punto de vista de similar la- mañana es que te lo no traen hay- diciendo No, no, otra cosa. monofilaquia. Claro. La palabra espérate, dilo de nuevo en silencio. vea. Pero le pongo el mejor caso, profe. Le pongo el mejor caso. No, ¿Qué es que- busca, ¿Qué busca la nueva ley de casación, la 223? ¿Eh? Se supone que es unicidad Ajá. entre las diversas salas. Pero al Estamos final, profundos, señores. cada sala tiene un criterio diferente. Pero toma en cuenta, es no, así no, de no, sencillo. y que aún No, así, ni siquiera imposible. cada sala, No, una no, porque misma las sala. salas, las salas sí. son Tiene de un Tiene un criterio diferente. no, exactamente, ¿no? Y que, por ejemplo, y que tú lo ves incluso en los votos disidentes de los magistrados. Tú ves que hoy fulano de voto disidente respecto de ese criterio, pero mañana llega otro caso Y cambia. y cambia el criterio Y cambia. y da otro voto disidente, pero por motivos distintos, porque el caso X cambió en cuanto a Entonces, en ¿qué cuanto a Y. seguimos? Pero no, eso es Es de la lo pregunta. importante que como ustedes iniciaron, o sea, de que la ley, cuando yo estudiaba, yo recuerdo que algunos amigos míos que estudiaban otras materias, otras carreras, perdón, teníamos a veces esas discusiones de que si, no, que tu carrera es fácil, que la Ajá. mía es difícil, entonces el derecho siempre era, no, que eso es saberse la ley, las leyes están ahí. Sí. Ajá. Y lo que Eso no es así. lo que menos se importa, digámoslo así, en el derecho es saber la ley, porque como tú dices, la ley está escrita. Y la ley Ahora, cambia. mira todas las discusiones que se arman respecto de un hecho en particular, donde Correcto. uno entiende que es una cosa, otro entiende que que es es otra otra. cosa, y ahí se generan las discusiones, o que si del ámbito probatorio se necesita tal cosa, se necesita tal cosa, No o es si del fácil. ámbito procesal se puede hacer de esta manera o se puede hacer de aquella manera. Entonces, es tantas cosas. ¿Entiendes? Y lo que Sí. usted está diciendo, mira el tema mismo de la jurisprudencia. Sí. Depende cuál es la composición, porque cada ser humano piensa Sí. de una manera, está formado de una manera, tiene una interpretación No, particular. y, Tiene y en sentido la este composición. caso, y en este caso en particular, yo debo de decir que la culpa es 100% del estudiantado, porque hay una falta de interés en principio de leer y en segunda instancia de poder interpretar lo De leído. por sí no leen, no van a interpretar. Exactamente, no, No, y después y Ese es el tampoco que tema. lo interpretan, y aparte de que no es solamente falta de interés, también en muchos casos es falta de capacidad, pero no es una capacidad, entonces yo no quiero con esto ofender porque no me refiero a una capacidad con la que uno nace, esas no son cosas con las que uno nace, sino que uno va desarrollando y, Con el tiempo. y vamos a decir, y mejorando con el tiempo, pero entonces la falta de práctica, el desuso y la falta de interés y motivación obviamente juegan un papel fundamental que se ve demasiado claro al momento en que tú le haces una pregunta respecto de algo que ellos acaban de leer. Lo acaban Claro. de leer y no saben qué decirte al mismo. Claro. Señores, y más en un país como este, donde existen jurisdicciones donde literalmente los actores del sistema te dicen, no, pero eso es allá donde usted litiga, en esta jurisdicción es Sí, otro di que código. es otro código, Es otro exactamente. código. Eso Señores, pasa mucho. Pero ¿Cómo? que literalmente la provincia ¿Cómo tiene es? otro código. Claro. Todas tienen otro Todo, código. Yo, eso por pasa ejemplo, que he mucho. litigado en el distrito, que en la provincia, que en La Vega, que en Santiago, cada jurisdicción tiene un código diferente y esa es la importancia de tú poder interpretar, porque Sí. a mí poco me importa lo que dice un artículo en específico, es que yo tengo en mi cabeza claro el criterio que yo estoy discutiendo. Sí. Por vía de consecuencia, tú puedes tener en tu jurisdicción el criterio que tú quieras, pero la norma me interpreta o me permite interpretarlo de tal forma y se va a generar un debate, Claro. tú quieras o no quieras. Entonces la con eso, y pregunta esa es cuál importancia. precedente se sigue. Bueno, ahí es difícil. No, Tú no, sigues ese es el precedente que más tema. te No, convenga. el que te convenga. El que más te El que te convenga. convenga. Lo que tu El corazón- que lo más que te tu corazón te convenga. indique. Claro. Pero Porque al final tú sigues un precedente, pero ahí está la soberana apreciación del juez. Es lo que lo vaya a decidir. Ciertamente. Mira. Pero, por ejemplo, en este caso, si tú te fijas en particular, tanto el primer punto como este, que es el segundo, van íntimamente De la mano. van relacionados y van ambos íntimamente relacionados con la capacidad del estudiante, capacidades adquiridas, es decir, y capacidades que de forma particular
van también tendentes al debate y a la lógica y al pensamiento crítico, que son cosas que uno debe de ir formando desde pequeños, y obviamente también no solamente se ven reflejado tal vez en el derecho, tal vez se ve más claramente en ello porque se hace mucho uso de la verbalidad, del pensamiento lógico y Claro. crítico. Sin embargo, lo vemos en todos los aspectos desde la niñez. Por eso somos de los peores países en la prueba PISA. Lamentablemente, Año por es año. así. Entonces, Eso empieza desde abajo también. ejemplo. De abajo, Claro. sí, eso empieza desde abajo. Claro, claro, pero la prueba PISA se hacen a niños Claro. y en todas las esferas de la educación. Entonces, ciertamente. En resumida Entonces, cuenta, señores, lo importante es aprender a interpretar y sobre todo tener conocimiento de las decisiones que van emitiendo nuestros tribunales y nuestras altas cortes Sí. para poder tener un punto de disidencia conforme a la decisión que a mí me conviene, que es la que yo quiero que el tribunal aplique, pero para yo poder tener un debate argumentativo y jurídico adecuado, yo también tengo que saber y conocer aquellas decisiones que juegan en contra mía, porque esas son las que mi Correcto. contraparte Va a va a querer utilizar, utilizar. claro. Yo tengo que saber cómo defenderme de eso. Evidentemente. Creo que eso sería lo más importante. Y, por ejemplo, y eso nos lleva mucho al tercer punto, ya que usted mencionaba contraparte, y es que obviamente como esto es algo de derecho, casi siempre, el 90% de los procesos son controvertidos. Ujú. Como Claro. he dicho, se basa en una controversia. Una disidencia. Exactamente. Exactamente. es disidente. Entonces, precisamente por ello, no es solamente la capacidad de debatir y de litigar, sino también la capacidad de negociar. Negociar, exactamente. Que es algo fundamental y de lo que el 80, si no es que el 90% de los estudiantes de Derecho y abogados carecen enormemente. Y la verdad es que no hay mejor pleito que el que no se Que echa. ya lo sabe. Entonces, Contra todo pronóstico. Claro. exactamente. Porque pudiera parecer contradictorio. Exactamente. Yo creo que, mire, casi todas las ramas del derecho tienen la mediación o la negociación de por medio. En Sí, materia penal sí, lo sí. tiene. Por ejemplo, en materia laboral, donde yo trabajo, Principalmente ahí, claro. ahí la negociación está abierta o la conciliación En- está en abierta toda la en etapa del cualquier etapa del proceso, incluso en materia de pro y fondo. Pero hay una laguna también dentro de la universidad porque no se imparte como estudiante o como abogado podamos negociar. Ujú. O por lo menos no se nos lleva al área práctica para Sí. que el estudiante sepa negociar. Que esa es una de las capacidades adquiridas que yo mencionaba, que van íntimamente relacionadas con el debate, pero que no se enseña tanto al abogado, ni siquiera el debate enseña mucho. Pero al yo abogado. creo que aquí. Yo creía que ese básicamente- punto se trataba era de la importancia de negociar, de cobrar. Bueno, está por ahí. o sea, está por ahí. Que negocie con su cliente. También es importante. Pero antes de empezar eso de los honorarios, que es sumamente importante, es un tema, pienso, y qué bueno que lo traen ustedes a colación y al debate, y nosotros tenemos que hacer, señores, un cambio de paradigma, porque tenemos la idea de que el abogado tiene que gritar, tiene Sí, que hablar duro, sí. No, tiene que ser un guapetón, no, tiene no, que llegar a los pleitos, tiene que intimidar, tiene que ser yo que Tiene que- señores. tiene que venir con 10 Tiene que sentencias venir de con Suprema. 10 sentencias de la A mí me Suprema. han dicho que yo tengo que ser un peleón cuando yo soy primero que no pelea. Señores, eso No. no es verdad. Yo soy muy pacífico. Eso no, No. es verdad. Eso no tiene es verdad. absolutamente nada que obviamente ver. cada quien tiene su forma y usted va a llevar su forma y su Claro, personalidad claro. al arte de litigar, que al final de cuentas es eso. Cierto. Pero hay que tener elegancia, hay que tener coherencia y sobre todo, usted tiene que saber que esa decisión no depende totalmente de usted. Por lo tanto, si Daniel va a ser juez, por ejemplo, yo prefiero negociar contigo y que ganemos 50 y 50 y no que perdamos 100 todo el mundo, porque nadie sabe la decisión que Daniel Claro. va a tener. Exactamente. Y esa cultura y ese pensamiento de que hay que pelear, hay que echar el pleito, que sé o qué, tiene que empezar a cambiar desde el abogado para fomentar la cultura de negociación en los clientes, porque al final de cuentas usted viene donde mí, porque usted no tiene conocimiento. Claro. No, Y si y- yo y que a soy el que veces- sé, vengo y te digo, vamos a echar el pleito, vamos a ganar, y No, empezamos y- a prometer cosas, Sí. sin saber lo que va a ser el resultado, ¿qué va a hacer el cliente? Que Vamos, estoy para que- el miedo al hambre también. El miedo al hambre Sí. pone al No, abogado a pelear todo, porque en verdad no, el cliente, Bueno, es una necesidad el también. cliente, no, lo que pasa, lo que pasa es que como el cliente, como tú dices, siempre también quiere pelear su caso, siempre cree que tiene la razón. Sí. A veces el abogado se ve atemorizado de decirle, mire, el caso está feo para usted, por Ya lo ejemplo, sabe. por Sí, tal sí. o cual razón, no porque usted no tenga la razón de fondo, Sí, pero no, mire, porque tenemos esta no dificultad todos los de casos se esto. ganan. No, es que- Aquí es posible que la mejor opción sea llegar a un tipo de conciliación, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes el riesgo de que el cliente se vaya porque, no, este abogado lo que quiere es que yo Pierda ceda, mi que yo caso. pierda, que yo Claro. quede. Entonces el miedo al hambre. El miedo No, al hambre pone al eso- abogado a divariar. Eso va ligado al El miedo a último la- punto. No nos Pero saltemos. yo incluso Pero yo tiene conozco sentido, abogados ¿cierto? que ellos llevan específicamente a sus representados Ajá. a audiencia para echar un pleito. Es decir, Sí. para exaltarse, Sí, para para- demostrar.
y al final lo que van a perder. Señores, tratan de pierden. extenderse. Señores, lo típico, en una audiencia que se va a suspender, literal. Ay, Dios se va a mío. suspender la audiencia, todo el mundo sabe que se suspende. Es increíble. Nosotros nos ponemos porque dice una hora. Hacen un listín. Un Y listín. y el secretario, Y tú te quedas- el secretario sin escribir ahí, Y tú esperando. te quedas así, todo el mundo se queda así Sí, cuando sí. ellos salen. Me están pagando, ese cliente está contento Sí, porque sea. pero por más que se ponga que este patale, Va, la suspensión va. la suspensión va porque el diputado no Claro, quiere. correcto. ¿Qué vamos a hacer? Yo no entiendo. Correcto. Pero hay que echarle el pleito y durar 2 huevos, sí, a todo lo que se Está pueda. fuerte, sí. Está ¿verdad? fuerte. Entonces, así, y muchas Sí. veces, no solamente eso, muchas veces el abogado le me da la mente al cliente. Sí. Pues Porque ahí el lo cliente- que puede quedar también en vergüenza. Claro, no, porque el cliente a veces no tiene un pleito. El A juez veces le va a el decir, cliente- doctor. Porque a El veces hay diputado no problemas. está aquí, doctor. Manéjese, A manéjese. veces el problema que te llega, tú como persona, y el cliente no está en pleito, él lo que quiere resolver Hasta pacíficamente. que el abogado Claro. viene. Y le envenena la mente y le dice, no, vamos a echar ese pleito, pudiendo buscar una solución pacífica. El abogado no tiene que ser gritón necesariamente. No, tenemos que aprender a negociación Bueno. y sobre todo Lo que pasa entender. es que, porque es que es lo que te digo, o sea, hay que ver todo de todos los puntos de de todos vista. los puntos de vista, porque Sí, es que, sí. fíjate en algo. Vamos a hacer una comparación, una analogía rara. Bien, Ay, comparación. Tú tienes el entretenimiento de hoy en día, por ejemplo. Ay, sí. Tema farándula, por ejemplo. Nice. Bueno, Ya Tú ahí tienes te tú cacho. tienes, no me refiero a los temas en sí, sino a la forma de los, por ejemplo, tú tienes comunicadores, entonces tú ves como la mayoría de los comunicadores, por ejemplo, se están yendo por una línea porque Eso esa es es lo la que que le vende. está dando resultados, de que Eso eso es lo que le da vende. los views, eso le da dinero, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente dice, o sea, no todo el mundo tiene a veces el valor de a riesgo, como vuelvo a decir, de pasar hambre, decir, no, yo voy a ser auténtico, yo esta vaina no, eso, yo no voy a hacer esos espectáculos, yo no voy a hacer ese, ¿entiendes? Y voy a mantenerme por aquí. Claro. Y entonces el abogado dirá, muchos abogados, no es que lo estoy recomendando, evidentemente que no, pero hay muchos abogados que yo lo entiendo, dirán ellos, bueno, déjame hacer un poco de bulto, déjame hablar aquí, déjame hablar allí, déjame hacer esto, porque si Va a no el hacer el cliente paquete. lo que está diciendo, pero este hombre yo le estoy pagando y ni abrió la boca. Para justificar. Claro, para eso lo utilizar hacía el yo, dinero. Eso lo hacía yo. Este hombre dijo, no me opongo a todo, nada más dio la calidad. O sea, ¿me entiendes? A veces tú tienes, por ejemplo, nosotros que litigamos mucho en materia penal, tú tienes un caso donde tú no haces una sola pregunta a un testigo y pasaron varios testigos. Una gente que esté ahí viendo el juicio puede decir, pero bueno, que ese abogado no está haciendo nada. Mentira. Evidentemente. No está Está viendo, no haciendo está, lo tal mejor vez no para está ti. viendo la necesidad de hacer Exactamente, preguntas sí. o hacer preguntas lo que le puede complicar la situación al No, cliente. no, y Lo que que pasa, pasa- que pasa mucho, por ejemplo, en materia penal, cuando tú le dices al cliente, no testifique. Tú le dices a un cliente, no testifique, y tú le estás diciendo, ¿cómo que no? Pues Pero, no declarar y culpable. empiezan a hablar ahí. Pero también las realidades, porque la realidad que tiene el abogado no es la misma que tiene el cliente. El cliente cree que el abogado vive un mundo donde tiene que ser el gritón, donde tiene que resolver todo. Entonces, yo creo que también el abogado tiene que ser directo con su representado. Directo en cualquier sentido. Si se pierde, si se gana, si la cosa está difícil, si se va a ganar, lo que sea. Así que también es un aspecto muy, pero muy importante. Pero antes de irnos al otro punto, se abordó de manera somera el tema de la negociación con relación a los honorarios de abogado. Que ese es otro punto también muy importante. Ahí saben Que no ustedes. Bueno, está ahí. ahí saben pero ustedes. ya vamos, Ya ahí vamos. vivimos. Vamos a darle. El tema de la negociación, señores, es sumamente importante, complicado y espinoso al mismo tiempo, ¿sí o no? Sí, sí. Y además, y eso se aprende en el camino, realmente. Eso se aprende en el Porque tú camino. no, o sea, nadie sale. Nadie sabe. Diga- Aquí no hay nada o que sea, te regule. Tú no sabes tu valor, tú no sabes tu valor, No, el valor eso- de tu trabajo, tú no lo sabes hasta que tú vas viendo, ¿tú entiendes? Tú vas haciendo el trabajo, tú estás viendo qué tan dificultoso está el trabajo, tú estás viendo cómo tú te distingues de otros colegas haciendo Claro. ese mismo trabajo. Que por eso Tú tú vas viendo ves cómo está el abogado. mercado, porque el mercado de cualquier servicio es muy variado, o sea, no es tan estándar, porque va a depender del tipo de abogado, va a depender de los tipos de clientes que tú tienes para tú saber cobrar y también evidentemente Claro. qué tipo de caso. Porque, Sí, sí. pero uno va aprendiendo en el camino, dándose su valor y sabe razonablemente, porque tampoco hay que exagerar, Sí. cuánto puede cobrar por un servicio X. No, claro, pues por eso tuve abogados en Ciudad Nueva que esperan la guaguita de los pesos y le dicen, no, pero Te doy tanto que no de tú coerción. me das 10,000 pesos y yo esa medida te la gano, tú te en libertad a mí. Exacto. Pero, y ojo, es importante, señores, o sea, a veces, esto es un tema espinoso y lo digo por lo siguiente, a veces tú vas a conocer una medida y es de verdad que el cliente nada más te pagó 10,000 pesos. Ahora, cuando tú le pones corazón a lo que tú haces, cuando tú ese cliente lo defiendes como que si te pagó 2 millones de pesos, Claro. tú tienes todo un público y un escenario que claro, te está claro. viendo que tú puedes captar cliente ahí. Sí. Yo, por ejemplo, estaba conociendo una medida de un caso de un familiar que no me pagaron un chele
Y yo, en principio, estaba aquí ya, porque yo acabando de salir de la defensa Claro. pública en olla. Ah, ese fue el que te me dijo que su mamá le. Ajá. Ya. Y no ganó nada. Y no, espérate, yo aquí ya, pero después dije yo, cambié el chip, digo yo, no, espérate, porque este es mi primer caso, como quien dice, fuera de la defensa, este es el caso con el que yo me voy a Ah, no, pero catapultar usted no me dijo eso. Ah, no, pero usted tiene un público que todo, estaba allá pero para- lo que te digo, pero eso yo no lo sabía. Entonces yo dije, todo es cuestión de cómo tú te vendes. Y que sé, ok, me puse a estudiar Sí, mi casa y busqué sí. que se conocimos la medida. Y tuvo la dicha de que le dieron una garantía económica. No solamente por la garantía económica, sino por el trabajo que se hizo. Todo el que estaba ahí se sintió impactado con lo que tú estabas haciendo y a raíz de Deme eso. su tarjeta, doctora. Me llegaron casos de ese mismo caso. Sí. Entonces, cuando usted está nuevo, Hay que y saber atención venderse, con eso, hay que no, venderse. hay que saber venderse, pero tampoco no podemos ser No, soberbios. exactamente. Porque yo he tenido compañeros que me dicen, mira, ahí me está llamando fulano, diga, para que le suspenda una audiencia que te va a transferir 5,000 pesos, por poner Pero un por ejemplo. 10 pesos mucho, ¿eh? Le digo yo, ¿y cuál es el problema? Yo no me voy de mi casa por 5,000 pesos, digo Oh. yo, en un día. ¿Y qué tú estás haciendo acotado? Entonces tú no estás haciendo Bueno. nada. Entonces hay que manejarse entre la soberbia y ver todos los escenarios como una proyección. No, hay que ser Entonces, realista. hay que con ser el tema de los honorarios es un poco complicado. Como dice Daniel, hay que examinar el cliente, la posibilidad Sí, hay del varios cliente. factores, hay varios Hay factores varios que están factores. Pero sobre todo hay que tratar de tener un margen de donde su soberbia, usted no se crea que usted es la última Coca-Cola del desierto, porque es malo, bueno, hay más gente, Hay hay más. más Claro. peces en el agua. Hay que evaluarse, autoevaluarse Autoevaluarse objetivamente. objetivamente. O sea, No, hay que porque evaluar el mercado de No te uno tires por mismo. el suelo, pero Y tampoco si te usted es pongas malo por el cielo. evaluándose autoobjetivamente, usted me llama a mí que yo lo evalúo y le digo. Sí, Porque, por ejemplo, hay una casos- humilde opinión. Hay casos que yo digo, ¿sabes? Aunque es un comentario que me afecta a mí porque soy abogado al final de cuentas, pero hay casos o para tal cosa en particular que se paga un dinero que realmente no debería pagarse, ¿tú entiendes? Porque tú sabes más o menos Sí. cuál va a ser el claro. resultado, tú sabes cuál es el... no sé, como que... Hay casos que se Como que ganan, tú- que como que se tú- cogen, otros que no. Todo te da un indicio del final de las cosas. Hay Tú dices, casos ¿por que se qué? cogen, otros que no. Pero no te lleves de eso, porque El independientemente. que me lo pague a mí, yo lo cojo. No, pero es lo que te digo. Pero yo, por ejemplo, digo que pagar 5 millones de pesos para una medida de coerción, No, pero por Dios. En una etapa inicial. eso es un exceso. O sea, Claro. oye, puede ser el abogado, no sé quién, eso no Sí. importa. 5 millones de pesos para conocer una medida de Cuando coerción tú lo estés pidiendo, yo es te voy a un poner este exceso en podcast, cualquier caso. Un saludo a Pero- la gente del caso pero- antipúblico. Sí me lo da. El que me lo quiera pagar, Estamos yo De que estoy un, atento. de que un saludo a la Ahora, gente si del tú, me caso hablas, si antipúblico. tú me hablas ya de audiencia preliminar, por ejemplo, de un fondo. de un juicio o de recursos donde realmente Hay una complejidad tú tienes que superior. razonar de verdad, Sí, tú tienes sí. que tener mucho conocimiento procesal, tú tienes que tener mucho conocimiento sustancial, por ejemplo, estamos hablando en materia penal, evidentemente. Ujú. Ahí yo te digo, bueno, ya los honorarios van a depender de lo que se pongan de acuerdo el cliente y el otro, porque yo te puedo cobrar $1,000,000 porque yo entiendo que ese caso amerita que yo te cobre $1,000,000. Y por el trabajo si tú que lo yo voy a puedes hacer. pagar y lo quieres pagar, bueno, tú me entiendes. Abordando ese tema, por ejemplo, ya que por ejemplo, Héctor y yo hablamos de esto, de desconocimiento, somos estudiantes, vamos a decir, el cobro de gastos honorarios, ¿ustedes lo hacen, vamos a decir, por etapas o todo el proceso en dado caso? Si se Eso Mira, depende. buena pregunta, Eso exacto. depende. Esas son de las dudas también que Sí, uno cuando uno muchas. sale, Cuando ¿cómo, uno sale, cómo no sabe. cobro? ¿Por etapa o cobro Ajá, por el proceso ajá. completo? Eso va a depender. Hay procesos que, por ejemplo, la predicción es que realmente se va a llegar hasta, por ejemplo, hasta el final Ajá, ajá. y tú puedes hacerle una propuesta a tu cliente Desde la medida hasta los del recursos. proceso completo, Ajá. bueno, especialmente hasta el juicio. Ok. Porque el recurso ya tú estás diciendo que le va Que mal. no, Ok, ok. ¿Entiendes? Un mal augurio. Pero hay casos donde también se hacen propuestas de por etapa, que tú más o menos ves, o no estás seguro, la misma persona no está seguro si va a continuar contigo el proceso o esto, y tú, bueno, por la medida de coerción yo te puedo cobrar tanto. Es un Sí. cálculo. O por la preliminar tanto, ¿entiendes? Y así, eso va a depender de cada caso, pero también creo que depende ya de la estructura del abogado. Porque, por ejemplo, como nosotros somos abogados, vamos a decirlo así, independientes, que no tenemos una firma, somos más flexibles en ese tema, ¿tú entiendes? Que yo llamo a Dalkiri, mira, hay una preliminar, así, yo le cobro tanto. Pero ya cuando tú vas a una firma, que es una oficina de abogados ya establecida, Una que pausa. es más, que es ¿Cuánto más una es tanto? empresa, por ejemplo, difícilmente te hagan una propuesta de etapas. Ok, ¿tú ok, entiendes? Te van a hacer una propuesta general porque al final, que es lo ideal, porque un proceso, lo importante es tú tener una teoría de casos
que a veces tú la vas a ejecutar en tal etapa. Exacto. Claro. Yo que soy un amante a los cuartos, no lo niego. Usted Oh, habló No, de... es terrible. Usted habló pues de que si Adelkey lo llama, me están ofreciendo una preliminar. No responda Y... No, aguántese. Decía el que lo va a contestar. Y me están ofertando tanto. ¿Qué es tanto? ¿Cuánto es Es una tanto? pregunta capciosa. No. Típica pregunta de estudiante. Típica. Pero Para motivar. Típica. Para motivar. Típica. Para motivar el Típica resultado pregunta. que se está viendo. Atención a Evans, a Van Troy y a Roderick, que me viven preguntando. Típica No, pregunta. atención país, porque todo queremos ver. Tolentino, atención país. Es lo que yo te digo, lo que te decía ahorita, o sea, con el tiempo tú te vas valorando tú mismo y vas viendo más o menos cuánto tú vales, cuánto vale tal servicio, va a depender cuál es el cliente y cosas. Ahora tú, a pesar de que hay varios factores que inciden, como quién es el cliente, cuál es la capacidad económica del cliente, qué tan difícil es el caso. tipo penal? Es en qué tribunal, o sea, tengo que salir de la ciudad o es aquí mismo. Ok. Eso importa para tú cobrar, Ujú. pero llega un momento donde tú tienes como que un mínimo, tú sabes, tú tienes como que un estándar, porque cuando tú empiezas, tal vez tú dices, voy a conocer una preliminar, te están ofreciendo 30 mil pesos y tú dices, vamos, Ok, ese es el mínimo total. ¿entiendes? No, yo te estoy diciendo un punto así aleatorio, pero llega un momento ya con el tiempo que tú ya tienes una red de clientes Ajá. y tú sabes que tienes cierta calidad, Ajá. donde es muy difícil que tú vayas a un tipo de audiencia por menos de tanto. Exacto. En el También- caso de Adalkiri, quién sabe, eso está altísimo. Sí, esa cobra. Yo quería saber Esa de cualquiera de cobra. los dos, pues yo sé que Por el el ley es hecho. alto. Yo El ley es alto. Considero que independientemente Yo ayudo de- a los amigos. Concho, Héctor, el mensaje, echate el palo, yo quería que él me conteste. No, pero bueno, ya. Esto no sacó de Por abajo, privado tú le respondes. Pero Exacto. yo considero que, aparte y exceptuando que un abogado puede tener prestigio ganando casos, también es como algo que se mencionó aquí, la imagen del abogado. Eso es No, eso, un eso tema es lo que vende. importante que también lo tenemos inmiscuido dentro de los subtemas. Ajá. Y es el código de ética que tiene que seguir un abogado. Incluso hay sentencias que abogados que no saben, de la misma Suprema, hay una del 9 de abril del 2009, si no me equivoco, que dice que el abogado tiene que tener una conducta irreprochable, no solo en el ejercicio, sino afuera del ejercicio también. Sí. Entonces, creo que la imagen, como se mencionó, hay que saber venderla. ¿Por qué? Porque puede ser que fulanito gane muchos casos, Ujú. pero si fulanito, usted lo vio en una controversia, no sé, viral, pública, también eso daña la imagen. Sí, claro. Y Yo otro creo que mito, la carrera te ahora exige que tú hablas eso. de ganar caso, otro mito que hay, que eso es por la película y toda esa vaina, de que gana caso. Sí, sí, el, no. mito de ganar caso, porque la El gente que más gana caso. fulano no ha perdido un caso. Y digo, si no ha perdido un caso, probablemente es mal abogado. Es una ¿Por qué? ficción. Porque si tú no pierdes caso, Es porque que tú lo nada coges más, tú nada más todito coges fácil, los casos Claro, de ganar. y que la verdad es que, por ejemplo, Pues yo escuché uno decir el otro día de que, que en todo el tiempo que tiene ejerciendo no tiene un solo preso. Y que yo, no, pues tú siempre has sido querellante. ¿Me entiendes? Porque ¿cómo va a ser que tú te estás dedicando al ejercicio penal y que nunca, de que no tiene a nadie preso? Eso es aterrizorio. ¿Entiendes? Entonces tú dices, a veces dices, que ¿cuántos casos tú has ganado? No, vamos a analizar cuáles son los casos que yo he litigado, qué nivel de dificultad tiene y cómo yo manejé ese Claro. caso. Y sobre todo cuando Además, ganar un caso no siempre es... señal de que tú seas No, malo como no, abogado. porque hay casos- no siempre es conseguir, por ejemplo, una absolución. No, Porque, no. es A veces es un acuerdo de 5 años. Es lo Es que lo te estoy que sea. diciendo, o sea... Y que en ese punto que lo quería abordar ahorita, y es muy importante con relación a lo que hablamos del tema de cobrar etapas, de cobrar por etapas o cobrar un procedimiento completo. Ujú. Desafortunadamente aquí la gente, los clientes, tienen la mala imagen de que si tú no me das el resultado en esta etapa, yo te cambio. Y viene otro y viene Sí, otro y eso viene es otro. espera, eso espera. Eso entorpece Eso el no hay proceso. cosa más terrible y Sí, no por sí, no claro, porque claro. yo me interese quedarme con un caso. No hay cosa más terrible y más dañina para un proceso que Ciertamente. estén tantos abogados. Ciertamente. ¿Por qué? Porque si yo quiero solicitar, por ejemplo, una extinción de un proceso, yo no tuve ahí desde el principio, yo no sé las causas de esas 12,000 audiencias que Sí. se suspendieron, cuáles fueron, eso por cosas procesales, pero la teoría de caso, a veces yo veo un proceso y yo sé que esa teoría yo la puedo desarrollar en el juicio de fondo. Y si me quitan en la preliminar o después de conocer la medida, pero yo estoy trabajando en la medida con cosas que el cliente no, No, entiende, y que, por ejemplo, fundamentando vulneración y de que- derechos fundamentales, no sé qué, no sé cuánto, para poder desarrollar mi teoría en el juicio. Y si el cliente me cambia No, en la preliminar, que- ¿para No, dónde va esa pero teoría de y yo caso? que te bajo uno le puedo decir que eso ciertamente Es entorpece así, el proceso Claro. de una es así. manera increíble, porque por ejemplo, eso complica demasiado las cosas, porque fácilmente la sentencia dice que tu abogado fulano, llamamos a fulano y notificamos no a fulano. Lo que pasa y no es- tu abogado. O por ejemplo, sucede y acontece también que
que los jueces lo ven con malos ojos, porque a veces, como te dice, hay un choque de trenes de que en primera instancia te dijo esto, pero la segunda corte, dijo otra que cosa. apenas pasó un mes porque una medida, tú me estás diciendo otra cosa porque es otro abogado y ya no sabemos entonces quién caerle. Si era otro abogado Muchos o a clientes ti. piensan que también los abogados son superhéroes. O sea, no todos los casos se ganan. Y al final es un trabajo. Se puede ganar como se puede perder. Pero no solamente eso, Sí. también no hay cosas, señores, que averigüen más. Los imputados saben más de derecho que los propios abogados. Ah, sí, sí. Porque dentro de Odio ellos, en la eso. cárcel Sí, y en las sí, prisiones, sí. se ponen a hablar de su proceso y que vino un muchacho que le pasó Sí. esto y que todo El lo colectivo igual. general hace eso. El general. colectivo Entonces, hace eso, cuando no vienen sabe a buscarle nada. a usted y que mira, no, porque yo Pero pienso ellos que tienen tal su estrategia cosa. de caso, Ajá, exacto. ellos vienen, no, porque yo pienso que usted, el caso es tal cosa y yo pienso que usted me diga y tú te quedas, ya desde que vienen con eso, yo le digo, Ajá. pero usted quiere una consulta. Por Porque ejemplo, esto es una cosa importante, tienen que aprender a cobrar la consulta, no hagan como Daniel Claro, como yo, que no, duramos años no. dando consulta de gratis. Gratis. No, por Ay, hora, gratis por al hora. principio, Tiene que al cobrar principio, por hora. nosotros No. éramos buena gente, Yo, ¿verdad? nada más- pero una cosa más. yo una sola consulta. No, mi madre. No, pero ahora que estamos hablando de cobrar, pues me está eso, claro. Ay, Dios mío. No, él va a seguir con el dinero. No, espérate, no. Yo voy a ir cambiando de tema, pero dentro del mismo Ajá. ámbito. ¿Qué pasa? Yo hablo desde la ignorancia. Se habla mucho de las costas. Eso es algo de lo que va vinculado a lo que hablamos Muy al principio. importante. Nunca se habla de ese tipo de cosas en la universidad. Nunca se enseña ese tipo de cosas. Bueno, en procedimiento civil lo dan por arribita. Procedimiento Exacto, civil por ejemplo, 2 por ahí. Por ejemplo, se entiende lo que son Pero- las costas del proceso. Ahora bien, cómo se cobran, en qué consisten las costas. Sé que hay una ley Gastos y honorarios. de gastos y honorarios. Y obviamente, ahora bien, no sé bien qué significa. Bueno, mejor dicho, no sé en lo absoluto qué significa cuando dicen de que la estamos avanzando o haberlas avanzado. O distraerlas. No, es distraerlas. Sí, sí, pero Se supone que eso significa que ya el abogado costeó esos gastos Ajá. de procedimiento que está pidiendo ahora que el que sucumbe le pague a él. Pero en la práctica realmente, a pesar de la ley que tú mencionaste, en la práctica es un tema muy subjetivo. Ok. O sea, por ejemplo, yo tengo una demanda, eso se ve más en materia civil, aunque también en materia penal condenan, pero en materia civil es donde se aplica realmente Lo de las costas. cuando tú ganas una demanda, tú eres abogado demandante y ganas la demanda y luego, ¿verdad?, adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sí. Cuando regularmente, a menos que tengas que hacer un cobro forzoso, ¿verdad?, a través de embargo, lo que sea, regularmente ya la parte que llegó hasta el final y ya perdió, lo que hace es que trata de ponerse de acuerdo con el abogado de la parte que ganó. Y si no han dado Y entonces caso- ahí se ponen de acuerdo respecto de esas costas, de esos honorarios. Mira, mis honorarios son tantos. Mis honorarios son tantos. Entonces, ahí la otra parte, mira, pero bájamelo un poco, pero bájame esto y quedan en un punto medio. Si no se ponen de acuerdo, entonces tendría que llevarse un proceso de liquidación de costas. Y ese tipo de Exactamente. cosas. Ok. a eso voy. Entonces ya el proceso por ante el tribunal, que es lo que, por ejemplo, yo he visto, que nunca he entendido por qué algunos de esos casos se llevan por ante el tribunal y otros no. Pues yo digo, bueno, a toditos se le condenan costas, pero solamente vienen aquí tal vez uno de cada 100 a liquidar las dichosas No, y costas. que la Sí, mayoría de sí, gente muy también raro distrae eso. los bienes para que no quede nada que tú tengas que cobrar de eso. Entonces, Sí. en resumen, sea objetivo con su cobro, cobre bien y cobre adelante. En resumen. Ah, sí, cobra Cobra Sobre todo, porque Eso después es que- un buen punto. Si Ya en no, materia si no penal, sacó, especialmente. ya yo estoy afuera, ya no vale de nada. Y si quedó adentro, usted no Sí, hizo nada sí. porque no me tu cobre adelante. Dice un Porque amigo todo es colega malo. que no hay nada que sirva menos que un abogado después que Después que resuelve. Ay, Ya lo sabe. Cobren adelante. Sí. En Señores, resumen. desafortunadamente estamos llegando al final de este interesantísimo tema. Pasó el tiempo volando. Ya para finalizar, algunas palabras de nuestro equipo estrella. Bueno, yo vi que había un punto ahí, podemos terminar con ese ya finalmente, de la ética, pero no para discutirlo, sino como a modo de mensaje realmente. Sí. Que eso sí es un aspecto importante para la longevidad del ejercicio del derecho y de cualquier profesión o oficio, entiendo yo, ¿me entiendes? La ética que debes tener, que no es solo pensar en lo que, por ejemplo, tú te puedes ganar en ese momento o que voy a hacer lo que sea para ganar un caso, aunque eso signifique pisotear a un colega, engañar a un colega o qué sé yo, hacer algo, Abusar de abusar, porque primero hay más procesos. Si usted pretende vivir de esta carrera de por vida, no puede ir dejando cadáveres en el camino. Correcto. Sobre ¿Entiendes? todo, nada más cierto que no todo el dinero se gana, señora. Ciertamente. Apréndanse esa frase y escríbansela con tinta indeleble. Eso Que es tú sabes, fundamental en profe, la que ética. incluso hay un choque ahí antes de finalizar entre ese tema que no todo el dinero se gana y también lo que piensan muchos abogados de que está bien, no todo el dinero se gana, pero yo defiendo derechos en mi trabajo. Sí, O sea, también claro. hay abogados que piensan que tienen la potencia de ganar el dinero porque es su trabajo y está bien, es así. Pero
como comparten los compañeros, yo también tengo esa idea de que hay una larga carrera. Hay personas que litigan hasta los 80 años, 70 años. Y si tienen un precedente no tan bueno, pues eso perjudica. Y sobre todo, señores, esto es una carrera y una profesión que va de boca a boca. Usted se puede ganar 1.000 millones de pesos en un caso. Y si hizo algo indebido, si le fue mal, si pisoteó por ahí compañeros, gente, lo que sea, claro. eso es lo que se va a regar de usted. Traten de tener un ejercicio donde usted no prometa cosas que usted no puede cumplir, porque al final de cuentas las decisiones no dependen de usted, donde usted sea lo más honesto posible con el cliente, porque hoy es esa persona, mañana puede ser un familiar, y traten a sus clientes como ustedes quisieran que los traten a ustedes o a su familia si estuvieran envueltos en un proceso Muy bien. penal. El éxito de la carrera de un abogado tiene por lo menos un 75% fundada en su reputación. Y su palabra. Su reputación. Humildad. O sea, si tú pierdes tu reputación, realmente Nadie va a echar. tienes que dedicarte a otra cosa porque, como Ya, dice Delquín, sí, la, Puede ser MacGyver. la mala La mala fama fama. te va a perseguir Exacto. y difícilmente una persona se va a arriesgar a contratarte cuando te dice, no, fulano hace tal cosa, fulano hace tal cosa. Y que una sola cosa mala puede tumbar 100 años de buen ejercicio. Exactamente. Así es. Bueno, señores, desafortunadamente hemos llegado al final de este interesante episodio. Gracias a nuestros distinguidos invitados, Héctor y Sebastián, por haber compartido Placer, con un nosotros. placer. Gracias siempre a mi co-host Estrella, el día de hoy, que estuvo más estrella que nunca. Es por el que Hoy por el hablé por el más, hoy hablé maquillaje. más. Hoy- hoy hablé más. Se animó. Ah, no, yo pensé que era por el polvo que te lo había puesto el asunto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bárbaro, pero no me- No, pues, digo, Nos vemos en la próxima, señores. Un placer, Feliz resto de la un placer. tarde. Bye.